Padre, es tu palabra, queremos acercarnos a ella. Que nos hables, por cierto. Queremos oír tu voz. Reconociendo que estoy aquí frente a ti, frente a nuestros hermanos. Que tu Espíritu Santo nos guíe para ser fieles al texto, fieles a la palabra. Que en esa administración del Espíritu Santo tu palabra pueda obrar, trabajar en conformidad a la realidad personal de cada uno de nosotros. Tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Tú tienes una palabra para nuestra vida. Quizás ya la entregaste, Señor, a aquel que llegó afligido, triste, ya recibió esa palabra de gozo para su corazón y fue sanado. Para aquel que llegó cargado, hoy día tu palabra traiga descanso. Tu palabra ilumine para descubrir esas joyas maravillosas que están ahí. En el nombre de Jesús, su Hijo, oramos. Amén. Muy bien. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. Como dice el hermano Carlitos, citando al apóstol Pablo, para mí no es molesto volver a reiterar una y otra vez las mismas cosas. Pablo era insistente en eso. Vamos a la carta a los Efesios y no vamos a renunciar. Partimos este año, vamos avanzando en algunos tópicos y hoy día estamos Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. ¿Ya? Vamos a la palabra, vamos a la lectura. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, mire, siga en la lectura. Y vamos a profundizar en este pasaje. Capítulo 1, versos 17 al 23 en el nombre del Señor. ¿Ya? Mira ahí cómo está centradito. Leo el pasaje. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Permítanme un agregado, mantengo el sentido. Espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, o en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Tremendo pasaje, hermano. Profundo. De verdad profundo. Que tiene como esencia, yo diría, a Cristo y la exaltación de Cristo, la supremacía de Cristo. Y esto no solo es visible en este pasaje, esto es claramente visible y comprensible en las enseñanzas de Pablo. Cristo es todo, Cristo es sobre todo, y para Él es todo. En la carta a los Filipenses, Pablo dice que a este Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, es decir, toda la creación fue sometida bajo sus
pies bajo su autoridad. Entonces, este pasaje tiene a Cristo como eje central, la exaltación de Cristo. Vamos a ir entrando al pasaje. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Ya lo hemos leído. Lo voy a mantener ahí. Hay varias cosas que son interesantes, porque esta porción de este pasaje que acabamos de leer, lo hemos llamado, tenemos ahí el pasaje, capítulo 1, 17 al 23. Ahí tenemos la sección. Aquí hay una petición de Pablo. Pablo, una petición, ¿qué es lo que es? Sino un ruego a Dios por algo en favor de otro. La petición es pedir algo a Dios. ¿Ya? Es acercarse a Dios, entendemos con fe y con confianza, creyendo que a quien vamos, y Pablo le pide a Dios. Eso es una petición. ¿Ya? Y hay un par de preguntas que nos van a ayudar a profundizar en esta sección, en las cuales vamos a girar un poco la exposición de esta mañana. ¿Ya? ¿Qué es lo que pide Pablo? Leyendo el pasaje, observemos, esta es una pregunta, ahí vamos a navegar un poco. ¿Qué es lo que pide Pablo? ¿Ya? Muy bien. ¿Para qué pide? ¿Y a quién le pide? Son tres preguntitas que vamos a estar profundizando. ¿A quién le pide? ¿Qué es lo que pide? ¿Y con qué fin? Con el ¿para qué pide? ¿Ya? Estas tres preguntitas son de alguna manera base de esta mañana. ¿Ya? ¿A quién le pide Pablo? A Dios Padre. Es interesante, mire, es interesante, digo esto, porque, mire, para que el Dios de quién? El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo agrega algo más acá. No quedó ahí. Hace una descripción de este Dios. Le describe con un término, con un concepto. Lo describe como Padre de Gloria. Entonces, ¿a quién le pide? Al Padre de Gloria. ¿No le parece interesante este concepto? Quizás para nosotros no tiene el mismo efecto ni la misma impacto que lo tuvo para los hermanos en el primer siglo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo el judaísmo era el que había atravesado toda la concepción. El concepto de Dios estaba fundamentado desde el judaísmo. Y desde este judaísmo, este Dios creador, sustentador, con el cual estamos de acuerdo, era un Dios innombrable. Dios sigue siendo para los judíos ortodoxos innombrable. ¿Hay algo de sentido en eso? De acuerdo. Pero un Dios para la cultura griega, romana, era un Dios también distante, aunque tenía muchos dioses representados. Pero lo que hace Jesús y después se transforma en un fundamento en las enseñanzas de los apóstoles, es un concepto revolucionario. Este Dios inalcanzable, este Dios inconocible, este Dios distante, este Dios lejano, hoy día se ha hecho cercano. Y puedo tener una relación con Él. Él es mi Padre. Y eso fue revolucionario. Eso fue impactante. De impacto. Acuérdense cuando Mateo capítulo número 6, Jesús enseña a orar a los discípulos. Le dice, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Entendamos el trasfondo de la cultura judía. Y Jesús le dice, ustedes orarán así. ¿De qué manera? Padre nuestro. Eso es revolucionario. Dios, para ti, para mí, no debiera ser un Dios inalcanzable, no debiera ser un Dios lejano, no debiera ser un Dios con el cual no hay confianza. No, Dios es Padre. Dios es tu Padre.
Y Pablo dice, Él es nuestro Padre de gloria y a Él le pido. Porque a este Padre le tengo confianza. Porque a este Padre me puedo acercar confiadamente. Porque a este Padre lo conozco. Porque a este Padre conozco su corazón. Porque este Padre tiene todos los recursos. Porque este Padre tiene todos los medios. Porque este Padre me ama. Porque este Padre me cuida. Porque este Padre me protege. Porque este Padre me sustenta. Porque este Padre me provee. A Él le pido. ¿Entiendes? ¿Qué tremendo? Y la pregunta es, así como directa, ¿cómo nos relacionamos con Dios? ¿Tu relación es bajo esta misma concepción? ¿Él es tu Padre? Eso es lo que Dios anhela. Una relación así. Él es tu Padre. Podemos acercarnos confiadamente. Mire, de eso depende mucho, de la concepción que tengamos de Dios, va a depender mucho de cómo nos relacionemos con Él. Les digo a usted. Y hay mucho que está permeado por la relación que tuvimos con nuestro Padre aquí abajo. Y a veces, a partir de eso, también, de manera inconsciente, vamos armando creencias respecto de cómo es Dios. Dios no es como tu Padre terrenal, que a lo mejor se alejó, se abandonó, te abandonó. Dios no es como tu Padre terrenal, que nunca estuvo ahí. Como un padre que no te cuidó, como un padre ausente. No, Dios no es así. Dios no es así. Él es el Padre que quiere estar cercano. Amén. Tremendo. ¿Sabe? El tema de la figura paterna es una cuestión tan determinante. Y es probable que nunca hayas tenido una figura paterna o haya sido difusa. Pero hoy día Dios es eso. Quiere ser tu Padre. Y así quiere relacionarse contigo. Maravilloso. A este Padre de gloria, Pablo se acerca y pide. Sepamos que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de quién? Del Padre. Ahí está otra vez. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre. Todo lo que puedas necesitar en tu vida está dentro de la provisión del Padre. Todo lo que, no solo en lo material, sino en lo emocional, en lo humano, todo, en un montón de cuestiones de la vida, está en la provisión del Padre. Y a este Padre Dios, a este Padre Pablo pide, se acerca y pide, ¿cierto? ¿Qué es lo que pide? Era la otra pregunta que estábamos abordando. ¿Qué es lo que pide? Ya. Entonces, miren, ¿a quién le pide? ¿A quién se acerca? A la fuente de toda provisión. Aleluya. A veces, y lo digo porque creo que no soy distinto a ninguno de ustedes, a veces tocamos rápidamente otras puertas antes de las puertas del cielo. A veces vamos corriendo y buscamos desde nuestros propios recursos de inteligencia la manera de resolver nuestras necesidades o problemas. Y no vamos directamente o primeramente a donde tenemos que ir. Lo maravilloso de esto es que aunque
No vayamos a Dios cuando debiéramos ir. Aunque vayas a Dios después de haber fracasado y una y otra vez, Él estará ahí otra vez. Es una cuestión. ¿Cómo puedo explicar el amor de Dios? Pero ahí está. ¿Qué es lo que pide? Hay tres cuestiones que están aquí en la petición de Pablo. ¿Ya? Pero antes de abordar la respuesta y profundizar en ello, Pablo está pidiendo en favor de quién? De la iglesia de Éfeso. Es decir, lo que Pablo está pidiendo es para una congregación, para una iglesia, ¿cierto? Que estaba ahí en la ciudad de Éfeso. Para ellos Pablo está pidiendo algo. ¿Ya? Y aquí entramos entonces concretamente a lo que pide. Hay tres cuestiones ahí que podemos identificar. Primero pide espíritu de, después espíritu de revelación y iluminación para que puedan conocer. Interesante. Tres cuestiones. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación e iluminación para que puedan comprender, conocer. Gnosis, ese es el término, conocimiento. Tres cuestiones. Y cuando me acerqué al texto, lo leía, lo meditaba, lo pensaba, y no debo, honestamente debo ser sincero, que escribí algo, no sé si está ahí, lo voy a buscar. Ahí está nuestro padre. ¿Cierto? Ahí está. Esto escribí. Hay tres cuestiones que Pablo pide. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación e iluminación para que estos hermanos puedan comprender. Entonces cuando veo la petición de Pablo, su intercesión, procesé, pensé, reflexioné y dije, siendo válido pedir a Dios por las necesidades propias que rodean nuestra existencia humana, ¿cierto? En este mundo material en el cual estamos. Sin embargo, Pablo tiene una mirada más elevada de las necesidades que nos rodean. O sea, ¿por qué hice esta reflexión? Porque yo les pregunto, hermano, nuestras oraciones, cuando pedimos algo a Dios, ¿en qué se centran? ¿En qué se centran? Cuando te acercas a Dios a pedir algo, ¿en qué se centran? Alguien diría, en nuestro ego, en todo lo que rodea yo. Mire, hay un doctor español, genial, lo he compartido aquí con Camilo. El ego es el que domina, el que se mueve, el que se quiere entronizar en este mundo material en el que estamos. Y el ego tiene que ver con todo lo que rodea nuestras necesidades de este mundo material, que siendo válidas, siendo necesarias muchas de ellas, siendo importantes, de acuerdo. Pero miren lo que hace Pablo. Pablo dice aquí, hay cuestiones mucho más elevadas e importantes que centrarnos en nuestras necesidades materiales, que son necesarias, sí, de acuerdo, que son válidas. Pero hay cuestiones mucho más importantes. Yo no veo aquí a Pablo diciendo, Padre, yo te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están sin trabajo para que... Es válido. Padre, yo te ruego por aquellos que le duele aquí, le duele por allá, te ruego para que no sane. Pablo no está en eso. Siendo válida. Eso. Lo que les quiero compartir es que hay una cuestión aquí más elevada de las necesidades del ser humano. Hay cuestiones más altas, más elevadas, que el traje, que el tipo de zapato, que la marca, que la camioneta de esto, hasta otra. Hay cuestiones más elevadas que eso. Que si, no sé, que voy a almorzar hoy día, si... que más caro, no tengo idea, pero hay cuestiones más elevadas
más allá de este mundo material, que son más trascendentes. Y me parece que eso es la concepción de Pablo, que está aquí impregnada. Porque yo le pregunto, ¿hay materialidad aquí? ¿Hay cuestiones relacionadas al ego aquí en las peticiones de Pablo? No. Son tres. ¿Qué pide? Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación e iluminación para que puedan comprender. No hay nada aquí relacionado a la egolatría y todo lo que rodea al mundo nuestro, en el cual nos movemos. Hay una cuestión mucho más importante, más elevada, más trascendente. Porque un día todo lo que rodea este mundo material se acabará. Y no estoy hablando del apocalipsis donde este planeta va a reventar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del día de la muerte. Cuando te enfrentes a la muerte, cuando me enfrente a la muerte, ahí va a morir el yo y todo lo que rodea la materialidad en la cual hemos navegado. Porque nada trajimos, nada vamos a llevar para el otro lado. ¿Entiendes? Ahí muere todo. Ahí muere el yo. Ahí es, por eso es que la muerte se resiste. Por eso es que la muerte es algo horrible al hombre natural. Pero aquel que aprendió a morir en Cristo y ha muerto muchas veces en el camino de la fe, cuando llegue el día de la muerte, la espera con gozo. No sé si me entienden lo que aquí no está yo. Pablo ya había muerto muchas veces. Con Cristo estoy. Murió yo. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación e iluminación en el conocimiento de Él. Me preguntaba ahí en estas peticiones de Pablo, dice espíritu de sabiduría. Y dije, bueno, ¿qué es el espíritu de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es el fin de la sabiduría? Proverbios habla mucho de ello. ¿Y hay una sabiduría humana? Sí, Pablo la reconoce. ¿Tiene su utilidad? Sí. ¿De acuerdo? Pero de la sabiduría que está hablando aquí el apóstol Pablo, dice espíritu de sabiduría. Esta sabiduría es provisión de Dios, de lo alto, para investir, para llenar, para ser depositada en alguien. Eso es el espíritu de sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, vaya a la fuente. Pídala a Dios, el cual da a todos, porque el Dios que tenemos no es un Dios tacaño. No, yo creo que no lo es. Si vivimos en deficiencia de muchas cuestiones, yo creo que el problema no es Dios. El problema está en nosotros. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y sin reproche. El espíritu de sabiduría. Entonces, me preguntaba, ¿cuál es la finalidad de este espíritu de sabiduría? ¿Para qué? Ya hemos dicho que el espíritu de sabiduría emana de Dios, es provisión de Dios, es llenura y plenitud de Dios. Ahí está. ¿Pero para qué? ¿Ya? Espíritu de sabiduría. ¿Para qué? No tiene nada que ver con la sabiduría terrenal. Pablo lo deja claro en la carta a los Corintios. No. Esta
Esta sabiduría viene de lo alto. Esta sabiduría proviene de Dios. De allá viene. Pregúntele a Salomón de dónde venía la sabiduría con la cual fue invertido. Y fue depositada en él. ¿De dónde? De arriba. De allá viene. ¿Para qué? Obviamente para conocer a Dios. Yo agregué algo y esto es personal. Yo creo que la sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios, que proviene de lo alto, tiene muchos fines. Pero hay uno que quiero hacer con ustedes, que yo creo que esta sabiduría Dios la provee para enseñarnos a vivir. Sin esta sabiduría, yo creo que no vivimos bien. Porque la sabiduría ilumina, la sabiduría trae luz. La sabiduría te abre el entendimiento, te abre la comprensión, te abre hacia el mundo del conocimiento, para ver y descubrir lo que antes no veía, lo que el hombre natural no ve. Porque esta sabiduría viene de lo alto, de arriba. Para vivir bien. Para vivir bien. Pablo lo dijo en la carta a los Filipenses: sé vivir. He aprendido a vivir. Sé vivir. Adquirió sabiduría. Y aprendió a vivir en lo poco, en lo mucho. En todo y por todo estoy enseñado. Para saber vivir. Sabiduría. Dios nos ayude para saber vivir. Amén. Amén. Mire, ¿por qué digo esto? Porque si usted mira las otras peticiones, espíritu de revelación e iluminación, yo después que analicé, hice una pregunta al texto, al pasaje. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Ya. ¿Y la iglesia de Éfeso, quiénes eran? ¿Hermanos? ¿Cierto? ¿Creyentes en Cristo? ¿Sí? ¿Pertenecían a una comunidad de fe, la iglesia de Éfeso? Sí. O sea, Pablo le está escribiendo a hermanos en la fe que habían creído, salvados, bautizados seguro, creyentes en Cristo. A ellos les está escribiendo y para ellos pide. Entonces mi pregunta es, pero si son cristianos, si son creyentes en Cristo, si son parte de la iglesia, si son bautizados, si han seguido a Cristo, sin embargo, cuando yo veo estas peticiones, yo digo, oh. Entonces Pablo está pidiendo espíritu de sabiduría para quienes ya habían creído, hermano, para creyentes, para cristianos, para convertidos. Es decir, estas peticiones tenemos que entenderlas, que lo que Pablo está pidiendo son para hermanos que ya son creyentes en Cristo. Entonces, el hecho de ser creyente en Cristo, de pertenecer a una iglesia, a una comunidad, de haberte bautizado, de seguir a Cristo, el hecho a lo mejor de leer la Biblia, o de ir todos los domingos a la iglesia, no te hace sabio, a menos que venga sobre ti este espíritu de sabiduría. ¿Me entienden? Y yo dije, esto es tremendo. Porque uno puede pasar la vida cristiana y diciendo, soy creyente en Cristo 20, 30 años y se puede sentir hasta orgulloso, llevo 50 años de cristiano. Pero si carece de esto, de esta sabiduría. Y después dice espíritu de revelación. Y sabe, la Reina Valera, que un hermano el otro día nos reímos por la regla, dijo la verdadera, no usa la mejor traducción. Dice,
Pablo, yo ruego a Dios para que les dé espíritu de sabiduría, lo hemos comentado. Ahora dice espíritu de revelación. Y sabe que me encontré otra versión, averigüé, cargué un poquito más. Y sabe que lo que Pablo le está diciendo, hermano, yo pido a Dios, porque el término revelación es una traducción al castellano de otro término que es Apocalipsis en el griego. Por eso el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Entonces, la Reina Valera debería haber dicho, por último, Apocalipsis, para que Dios dé espíritu de Apocalipsis. ¿Y qué es el término, qué significa el término en el griego, el Apocalipsis? Es esto, hermano, que Dios quite la venda. Eso es revelación, que Dios quite la venda. Lo que Pablo está pidiendo, hermano, yo ruego por ustedes, para que Dios les quite la venda del entendimiento, porque si Dios no les quita la venda del entendimiento, ustedes no van a comprender ni van a entender. Pero eran hermanos, eran creyentes, bautizados, convertidos. Sin embargo, aún permanecían en muchas cuestiones sin entender. Porque déjame decirte que aquí hay cuestiones que no pasan por la cantidad de versículos de memoria que te sepas. A menos que Dios quite la venda de nuestros ojos, hay cuestiones que no vamos a entender. No vamos a comprender. Y aún así no lo vamos a entender todo. Pero hay muchas cuestiones que si Dios no quita la venda de nuestro entendimiento, no vamos a ver. Y Pablo dice, yo estoy pidiendo para que Dios les quite la venda del entendimiento. Y una vez quitada la venda del entendimiento, que no les deja comprender, entonces conozcan. Tremendo. Eso es, hermano. Avanzo. Iluminación. Espíritu de sabiduría. Espíritu de revelación. Es decir, que hay un espíritu que se dedique a quitar el quitabelo. Porque mire, de verdad, hermanos queridos, si no, no hay entendimiento. Uno puede aconsejar, uno puede explicar, uno puede decirle, mira, si juntas 1 más 1 te va a dar 2. Y si colocas 2 más 2 te va a dar 4. Y si no hay revelación, te va a dar 5. Se va a justificar y va a responder cualquier argumento desde lo humano. Pero si no hay revelación, entonces Pablo está pidiendo, yo pido a Dios para que envíe espíritu que quite la venda de vuestro entendimiento, que no les deja entender, aunque ya eran tremendo, ¿no? Y le dice iluminación, yo ruego para que Dios les dé iluminación en el entendimiento. Y esto es interesante porque el término destello es iluminación. El término en el original habla de un destello, de algo que se ilumina, que irradia. Y que al irradiar usted logra ver. Para que Dios les ilumine. Y en esta iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, eso es iluminación. ¿Para qué? Y hay 3 cuestiones que menciona Pablo que traerá esta iluminación. O sea, si Dios ilumina, Pablo dice hay 3 cosas que vendrán como resultado de esta iluminación. Y es interesante, porque Pablo dice, tenemos el pasaje, para que Dios les ilumine, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos. ¿Para qué? Para que sepáis, para conocer, fíjese el término cuál. No es plural, como el que usa acá. Más abajo usa el cuáles.
Ahí usa ¿cuál? Pablo dice, hermanos, yo ruego para que Dios les ilumine. Y hay tres cuestiones que vienen de esta iluminación para que ustedes conozcan cuál es la esperanza que tienen, cuál es la esperanza en la que están. Tremendo. Que la esperanza en la que están es Cristo. Y es única y es una. Por eso usa el término cuál. ¿Cuál es la esperanza? ¿Ya? Y eso viene por iluminación. Porque hay muchos creyentes que no habiendo sido iluminados, viven aún en este mundo en mucha desesperanza. Pero si la tienen, pero no la entienden, no logran verla. Pero si Cristo está en ellos, pero no logran conocerlo en plenitud. Y por eso es que Pablo pide iluminación, para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Es Cristo nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. Y aún podemos perderlo todo. Yo sé que es fácil decirlo desde el púlpito, pero Cristo seguirá siendo nuestra esperanza. Mire, permítanme compartir un poco abriendo el corazón. Debo reconocer que no dejó de ser una carga por muchos años. Sobre todo cuando uno mira para el lado, mira para el frente, mira para acá y ve a otros. Y yo digo, ¿cómo estos apóstoles predican engaño y mentira? Tienen tremendas casas, tienen 2, 3 vehículos, a una tropa de guardia de seguridad que los acompañan, pasean en yate. Y andan predicando falsedad y engañando, cerdos. Yo decía, y saco la cuenta, tengo 55 años. No, si es verdad. No, si es verdad. Yo no sé cuánto me queda y cómo voy a terminar mi vejez. Miro mi fondo de la AFP y me deprimo. ¿Me entiendes? Hasta que Dios ilumina y me dice, yo soy tu herencia. No sé si voy a llegar. Pero ahí está. Si hay iluminación, ¿me entiendes? Yo estoy compartiendo algo de las tensiones humanas que uno vive y con las cuales a lo mejor uno se preocupa y podría enfermarse. Pero cuando Él dice, no te preocupes de tu vejez, que yo soy tu herencia. Eso es iluminación. Después dice, ¿y cuáles? ¿Cuáles son? ¿Se da cuenta del cuál y del cuáles? ¿Cuáles son las riquezas de qué? Pero esos cuáles son muchas, pero obedecen a un hecho, a la herencia. Entonces Pablo lo que le dice, hermanos, yo pido que Dios les ilumine para que ustedes sepan la gran herencia que tienen, la riqueza de su herencia, porque ustedes son herederos de Dios, hermanos de Cristo, por estar unidos a Él. Si Dios es el Padre de Cristo y nosotros por estar unidos a Cristo, entonces toda la herencia de Dios nos pertenece también a nosotros, por estar unidos a Cristo. ¿Entienden? Por eso Pablo usa el cuáles. Pero si no hay iluminación, no se logra comprender eso. Que la herencia que tenemos por estar unidos a Cristo es maravilloso, hermano. Es tremendo. Son muchísimas. Son, dice, riquezas de la herencia. Eres heredero de Dios. Y tu Dios es pobre, no es pobre. No. Tremendo.
Y después dice, ¿cuál es? Entonces, hay tres cuestiones que vienen de la iluminación. La esperanza, la herencia, el poder. El poder. Que conozcan el poder de Dios. El poder de Dios. Y si uno sigue leyendo el texto, hasta el verso 23, es tremendo, hermano. Porque tiene como centralidad esta línea que sigue. Iluminación para que conozcan la esperanza que tienen. Iluminación para que conozcan la herencia que tienen y no se depriman si es que la cosa... No. Tienes un Dios rico. Un día disfrutaremos en plenitud de la herencia unidos a Él. Para que conozcan el poder de Dios en sus vidas. ¿Y cuál es el poder? Y si uno sigue leyendo, mire, en el texto, ¿cómo este poder se manifiesta en nosotros? Dice Pablo. Si no hay iluminación, ustedes no sabrán, no conocen, no sabrán discernir, no verán, ni experimentarán el poder de Dios manifestado en sus vidas. Y yo quiero, dice Pablo, que Dios les ilumine para que conozcan el poder de Dios y cómo ese poder de Dios puede operar en sus vidas. Porque ese poder de Dios se manifestó, dice Pablo, en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder. Y lo elevó y lo sentó a la diestra de Dios el Padre. Ese mismo poder. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque todo el juicio y toda la autoridad y todo el poder lo tiene el Hijo. Toda potestad me es dada. Últimas palabras de Jesús en los evangelios, citando a Mateo. Toda potestad me es dada, todo poder me es dado, toda autoridad me es dada. En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, Pablo le está diciendo, ese poder de Dios que se manifestó en Cristo y que sometió todas las cosas bajo su poder. Todo está subordinado a Cristo, todo está sometido a Cristo, todo está bajo su autoridad, gobierno y señorío. No hay principado, no hay potestad, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que esté sobre el poder y la autoridad de Cristo, hermano. Todo está bajo Él, bajo su autoridad y dominio. Y dice, finalmente Pablo, que en virtud de ese poder, Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, de la cual nosotros somos su cuerpo. Ahora, esta iluminación de la cual Pablo habla, lo que Pablo está pidiendo cuando pide espíritu de sabiduría para que aprendan a vivir, sepan vivir en el contexto donde están. Cuando pide Pablo espíritu de revelación, lo que Pablo está pidiendo es que venga un espíritu que saque el velo que tiene enceguecido y que no logra comprender, ver y entender. Porque el problema de muchos de nosotros como creyentes en Cristo está aquí. En nuestra comprensión, en nuestras creencias, en nuestra religiosidad que se transforma en creencias que tienden a atrapar nuestra manera de pensar. Y tiene que haber revelación. Y esa revelación solo es posible por intervención de Dios. Dios tiene que quitar el velo. Usted me pregunta, pastor, ¿lo ha hecho con usted? Sí. He tenido que admitir muchos errores, porque no entendía, porque estaba enceguecido en una manera de ver las cosas o de entenderlas.
Y Dios rompe. Dios rompe con la estructura. Dios rompe. Dios rompe con los paradigmas. Dios rompe con nuestra manera de pensar. Hemos heredado una religiosidad que nos formó a Dios de determinada manera y nosotros creemos que Dios es así. No. Para nada, hermano. Dios rompe. Y como lo compartíamos en una clase, mire, aquí está la Biblia, un poquito ojeada, mi Biblia. Pero Dios está completo aquí, déjeme decirle que no. Dios aún desborda la Biblia. Porque Él es más grande que un libro. Que lo que está revelado ahí e inspirado es aquello que tú y yo podríamos alcanzar a conocer de Dios y saber de Él. Dios es más grande que eso. Para que experimenten el poder de Dios, hermano. Pablo está pidiendo y está enfatizando que hay un conocimiento de Dios, que es un conocimiento que viene por experiencia, por experimentar el poder de Dios. Uno podrá contar de un Dios que sana, pero a menos que experimentes el poder de Dios sanador en tu vida, uno después lo cuenta de otra manera. ¿O no? Pablo está hablando de eso, para que ustedes experimenten el poder de Dios, como ese mismo poder que levantó a Cristo, que está en ustedes, lo puedan experimentar en sus vidas. Uno podría contar de un Dios que suple las necesidades, de un Dios que te va a proveer si te falta algo. Si estás en una crisis económica, uno podría decir, o sea, no te preocupes, si la Biblia dice que Dios cuida de las aves de los cielos y también te va a proveer, es verdad. Pero otra cosa es distinta, haber pasado una crisis económica donde todas las puertas se cerraron. Y déjame decirte que Dios es el que la cierra. Y ve la poderosa manifestación proveedora de Dios. Después entonces lo muestra de un Dios que provee de otra manera. Porque experimentaste el poder de Dios en tu vida. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para sus hermanos de la iglesia de Éfeso. Yo digo, Pablo, ora por nosotros de la misma manera. Pide y ruega a Dios por nosotros para que venga espíritu de sabiduría, espíritu de revelación e iluminación en nuestra vida. Les pido